El amor ha sido siempre un tema presente en la literatura universal. En este episodio haremos un recorrido histórico sobre las diferentes formas que ha adoptado desde la antigüedad hasta nuestros días. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Hola y bienvenidos a este segundo episodio de la quinta temporada del podcast Charlas Literarias. Como siempre, los saluda Javier Martínez y el tema de hoy será sobre el amor como leitmotiv en la literatura. ¿Por qué este tema? Porque el próximo martes 14 estaremos celebrando el Día del Cariño y, por cierto, en la editorial Kazam A tendrá varias ofertas al respecto. Básicamente habrá varios libros de poesía en oferta del 6 al 12 de febrero, porque ¿qué dice más sobre el amor que la poesía misma? El amor y la amistad, por supuesto. En fin, ¿qué es entonces el amor como un leitmotiv en la literatura? Lo primero es explicar qué es un leitmotiv, aunque creo que ya a estas alturas han habido tantas temporadas y episodios que estoy seguro que en más de alguno lo he discutido. Pero en términos generales, leitmotiv se refiere a una palabra alemana que inicialmente se utilizaba para describir la parte central y que se repetía bastante en una obra musical. Después, con el tiempo, se adaptó este concepto a distintas artes y actualmente quiere decir un motivo o un tema principal alrededor del cual gira una obra, en este caso obviamente una obra literaria. En otras palabras, es casi como decir el tema principal o el tema central de una obra. Eso es el leitmotiv. Y claro, el amor es el tema principal de una gran cantidad de obras literarias. De hecho, algunos teóricos o críticos literarios afirman que existen 3 temas o 4 temas importantes en la literatura: el amor, la vida, la muerte y el honor. Básicamente, quienes afirman esto dicen que todas las obras escritas y por escribirse podrían resumirse con una de estas 4 palabras. Algunos, por cierto, no están muy de acuerdo con la última, el honor, y dicen que eso formaría parte de la vida, pero en general, pues son esos 4 temas. Sin embargo, cuando hablamos de amor, concretamente, estamos hablando de este sentimiento y todas sus variantes. Por ejemplo, el amor imposible, pensemos en obras como Fausto de Goethe, cuyo amor por Gretchen o Margarita al final resulta ser imposible, o el amor prohibido, qué mejor que hablar de Edipo Rey de Sófocles, por ejemplo, obviamente es un amor prohibido, o el amor entre Romeo y Julieta de Shakespeare. También tenemos, por ejemplo, obras que hablan sobre el amor paterno o fraterno también, como por ejemplo las 2 obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. En la primera se aborda precisamente el amor fraterno o el amor entre amigos, obviamente entre Aquiles y Patroclo. Claro, ya hemos discutido antes que no eran solo amigos, que según algunas versiones también eran amantes, pero realmente la obra original no deja en claro cuál es el tipo de relación, o al menos no hace referencia más allá de una amistad. Y en la Odisea, por supuesto, tenemos el caso del amor entre Telémaco y Odiseo, y cómo el primero sale en búsqueda del padre. También podríamos hablar como otras variantes o subtemas del amor, el mismo desamor, como por ejemplo es el tema principal de Las penas del joven Werther del famoso Goethe. El odio, al final, es simplemente como la cara reversa del amor y es tema principal en varios libros, como por ejemplo Las flores del mal de Baudelaire. Y por supuesto, no podemos dejar fuera el tema del sexo, que vendría siendo el tema principal de obras como Los 120 días de Sodoma, de El Marqués de Sade, o Las 50 sombras de Grey, por ejemplo, de E.L. James, entre otras muchas obras. Sin embargo, lo que haremos en este episodio es abordar de una manera muy rápida y muy general cómo el tema del amor, el leitmotiv del amor, se presenta en toda la historia de la literatura, al menos
europea y americana. Obviamente dejaré fuera un montón de libros, un montón de autores, porque no daría tiempo de abordarlos todos, pero quisiera hacer simplemente un acercamiento a este tema. Para ello, vamos a comenzar con el tema del amor, concretamente en la literatura grecolatina. Debemos recordar, por ejemplo, que la poesía lírica griega se centraba en temas de amor y relaciones amorosas, con poetas como Safo y Alceo siendo conocidos por su poesía amorosa precisamente. El caso de Alceo, por ejemplo, como una poesía cortesana, donde básicamente se trata de conquistar a las mujeres de la corte. Recordemos que cortesana en este caso hace referencia a las mujeres de la corte. La corte no es más que el grupo más cercano y allegado al rey o al príncipe, que se dedican precisamente a entretenerlo, a aconsejarlo, etc. Muchos de ellos son sus parientes, por supuesto, o al menos amigos muy cercanos. Imagínese usted que fama tendrían las señoras de aquella época, que la palabra cortesana terminó pues siendo en nuestra época actual un sinónimo de prostituta. Pero el punto acá no es criticar la vida sexual de alguien más, sino la relación etimológica de la palabra, que era lo que quería hacer, donde precisamente la poesía de Alceo se veía como una herramienta para enamorar mujeres. Muchas de ellas, y cosa que va a suceder todavía en la época medieval, muchas de ellas mujeres casadas. Recordemos que en aquella época las mujeres se casaban a los 15 años para poderle darle hijos al esposo, el cual era elegido por los padres o en algún tipo de intercambio político comercial, y después de haber cumplido su misión de darle estos hijos al esposo, ya básicamente quedaban como, no voy a decir que el derecho, pero era algo muy común que después de haber cumplido su función estaban un poco más libres de buscar el amor o diversión o placer con otros hombres que no fueran necesariamente sus esposos. Tenemos también el caso de Safo, una poetisa que escribió más bien muchos poemas de orientación lésbica. Recordemos que Lesbos era la isla donde las sacerdotisas del dios Baco, o sea, las báquides o las bacantes, se reunían una vez al año para hacer los ritos a este dios, que en muchas ocasiones incluían orgías. Y dado que solamente mujeres podían ser las sacerdotisas de este dios, pues obviamente hablamos de orgías femeninas, lésbicas. Y pues Safo, siendo una de ellas y una famosa sacerdotisa, pasó a la historia como una de las tal vez no primeras, pero de las más famosas lesbianas en este mundo antiguo. Por otro lado, también vale la pena hablar acerca de la mitología griega, que es muy rica también en historias de amor. Esta incluye el famoso mitos de Eros y de Psique, por ejemplo, que ha sido interpretado como una metáfora del amor y la unión de almas. La figura de Cupido, que es simplemente el nombre romano para el mismo Eros, era hijo de Afrodita y ha sido muy popular en la literatura y el arte a lo largo de la historia, donde ha sido representado como un niño alado con arcos y flechas. Recordemos que en este mito de Eros, él representa el cuerpo, la lujuria, la pasión, mientras que Psique es el alma o el espíritu, ¿verdad? Obviamente de ahí, del nombre de este personaje, viene la palabra psicología. Es por eso que a continuación daré lectura al mito de Eros, que está escrito y publicado en el libro Mitología Griega, publicado por la editorial Kazam A, y del cual, por cierto, soy también yo el autor. Eros, también conocido por los romanos como Cupido, es el joven dios del enamoramiento. Hijo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, siempre está acompañado de su amigo Poto, el deseo. La leyenda escrita por Lucio Apuleyo narra cómo Eros se enamora de Psique, a pesar de que su madre, celosa de la belleza de la princesa, le ordenó hacerla enamorar del hombre más feo. Eros visita a Psique por las noches con la condición de que no lo vea. Sin embargo, una noche ella no soportó más la curiosidad y encendió una lámpara. Eros se enojó y la abandonó inmediatamente.
Otras historias de amor mitológico incluyen, por ejemplo, la de Orfeo y Eurídice, donde este personaje se adentra en el mundo subterráneo para rescatar a su amada. O también la de Tristán e Isolda, una historia de amor trágico entre dos amantes incondicionales. Así que a continuación también daré lectura a la descripción de Orfeo en el mismo libro que comenté hace un rato, Mitología griega. Orfeo, hijo de la musa Calíope y de Apolo, es un poeta y músico tan excepcional que cuando ejecuta sus artes, todas las cosas, vivas o inertes, se conmueven y lo siguen en una especie de encantamiento. Por su habilidad con las artes, fue ascendido de mortal a dios. Su esposa, la ninfa Eurídice, murió al poco tiempo de la boda, por lo que Orfeo bajó al Hades para rescatarla. El dios Hades le permitió llevársela con una condición, que ella no volviera a ver hacia atrás mientras salían, pero su curiosidad fue más fuerte y quedó atrapada en la tierra de los muertos. Al poco tiempo, Orfeo murió al ser atacado por un grupo de bacantes. En cuanto a la literatura latina, el poema La Metamorfosis de Ovidio incluye muchas historias de amor, incluyendo por ejemplo la de Dafne y Apolo, donde Dafne se convierte en un laurel para escapar del amor del dios. Así que aprovecho también para incluir la lectura de Dafne en el mismo libro Mitología griega, del cual soy autor. Dafne era una ninfa, hija del río Peneo. El dios Apolo la cortejó, aunque todos los halagos fueron en vano, pues ella es una cazadora consagrada a Artemis, por lo que no puede contraer matrimonio. Apolo insistió hasta que Dafne prefirió pedirle a su padre que la convirtiera en un árbol de laurel para así no tener que escuchar las súplicas de su enamorado. Desde entonces, Apolo, el dios de las artes, hace del laurel su árbol sagrado. Por esto, a los poetas y deportistas se les premia con una corona de estas hojas. Vale la pena también recordar la novela pastoril, y recordar también que en esta época llamamos novela al cuento realmente, que fue un género popular en la literatura latina y también al final de Grecia, que a menudo presenta historias de amor entre pastores y pastoras con temas como la pasión y la traición. Otro libro que valdría la pena traer a colación en este momento es El arte de amar, de Ovidio. Este era un libro didáctico cuyo objetivo era enseñar a los jóvenes varones romanos a conquistar a una mujer. Está escrito como una elegía y se divide en 3 libros. 1. Cómo y dónde conseguir el amor de una mujer. 2. Cómo mantener el amor ya conseguido. Y 3, que fue publicado unos años después, precisamente por el éxito de los primeros 2, se titulaba Consejos para que las mujeres seduzcan varones. Todo esto fue alrededor del año 2 después de Cristo. Esta es una lectura muy interesante porque básicamente es un manual de cómo un joven romano puede seducir y conquistar a una mujer y viceversa, ¿verdad? Entonces es interesante para conocer las costumbres de aquella época. Y también en esta época grecolatina es importante o interesante que hablemos acerca del amor platónico, una forma de amor que se enfoca en la amistad y la espiritualidad más que en la atracción física. Este fue popularizado por el famoso filósofo Platón en sus diálogos, donde habla de un amor divino y eterno. Sin embargo, en otro diálogo titulado El banquete, Platón también explica que los seres humanos tenemos almas gemelas, pues Zeus nos hizo originalmente de 4 brazos, 4 piernas y 2 caras, pero como un castigo a nuestro orgullo, nos partió en 2 y nos puso en una eterna búsqueda de nuestra otra mitad. De ahí es de donde viene este mito acerca de la búsqueda del alma gemela. Pasamos ahora a hablar acerca de el amor en la literatura medieval. Vale la pena mencionar que acá seguimos hablando del amor cortés, una forma de amor que surgió en esta época medieval, donde se presenta al amor de manera idealizada, en la que el amante muestra devoción y lealtad hacia su ser amado, y a menudo se refiere a la relación entre un caballero y una dama casada, a la cual, por cierto, llama mi dueña. El amor cortés básicamente era un juego
entre hombres para ver quién conquistaba más damas de la corte. Básicamente es la misma idea que ya habíamos visto entre los griegos y los romanos. Es en esta época también donde surge la poesía de trovadores y juglares, poetas y poetisas del siglo XII y XIII, que eran conocidos por sus canciones de amor cortés y por sus temas de amor y caballería. Concretamente tenemos, por ejemplo, La leyenda de los amantes, que es un poema épico que cuenta la historia de Tristán e Isolda, que habíamos mencionado antes, dos amantes incondicionales cuyo amor trágico es un tema recurrente en la literatura medieval. Tenemos también otra obra titulada Romance de la Rosa, que es un poema en verso francés escrito en el siglo XIII, y esta es una obra maestra de la literatura medieval que aborda el tema del amor cortés. En esta época también se escribió El Cantar de Roldán, un poema épico francés que relata la historia de un caballero que lucha para proteger a su amada y a su patria. Por cierto, es el primer poema donde aparece esta figura de la amada, ¿verdad? Y usualmente se toma como una obra ejemplar donde se le da importancia al amor y a la lealtad de la caballería medieval. Las novelas de caballería, por cierto, eran un género popular en esta época y a menudo presentaban historias de caballeros que buscaban el amor y la aventura. Estos cuentos incluían temas como la lealtad, el sacrificio y la lucha por proteger a un amado, así como el amor platónico por su dama, mujer casta y cristiana a quien dedicaban sus logros. En esta época, concretamente en España, por ejemplo, también se publicó el libro del buen amor del arcipreste de Hita. Ya hemos hablado de este libro antes también y mencionado que posiblemente el arcipreste de Hita era un sacerdote. Este nombre, arcipreste de Hita, realmente es una forma de ocultar el nombre verdadero del autor, puesto que arcipreste es realmente un puesto administrativo en un convento o en un monasterio, más bien es el sacerdote encargado de hacer las compras, es como un administrador, e Hita es un pueblo de España. Así que es como decir el contador de la Florida, ¿verdad? Y en ese caso, pues no es un nombre, sino que es una descripción de un puesto y de un lugar. Aunque este libro es en realidad un compendio de diversas obras del autor, se incluyen clásicos sobre el tema amoroso. Por ejemplo, una supuesta autobiografía donde se relatan los amores del autor, recordemos que era un sacerdote, con varias mujeres, entre ellas monjas, moras, o sea, mujeres árabes, feligresas de alta y de baja posición social. Todo esto con ayuda de Doña Urraca, más conocida como la Trotaconventos, una alcahueta. Básicamente, y que va a ser el antecesor de la Celestina, de quien hablaremos más adelante, pero la Trotaconventos es un personaje muy interesante, puesto que es una persona que se dedicaba a facilitar, digámoslo así, el amor para o el sexo más bien, para un sacerdote. Esta era una mujer que contrataba el sacerdote para acercarse a mujeres y sondear, digámoslo así, si había algún interés sexual o alguna posibilidad de algún acercamiento romántico, amoroso, sexual con ella. Obviamente se le pagaba y esta Trotaconventos iba desde hacer ese primer sondeo hasta posiblemente convencerla y prestar todos sus servicios como acordar la hora, el lugar, ayudar a esconderse, etcétera, para que el sacerdote y la mujer pudieran en algún momento pues concretar sus intenciones. La obra también incluye otros elementos u otros libros en su interior, digámoslo así, y uno de ellos es la disputa entre el autor y un personaje llamado Don Amor. En este caso, el autor, recordemos que sigue siendo un sacerdote, culpa al amor de causar los pecados capitales y Don Amor, reflexiona sobre cómo deben ser los enamorados precisamente para que no caigan en esos problemas. También incluye otra obra llamada Amores de Don Melón y Doña Endrina, ¿sí? Don Melón, así se llamaba, que es una adaptación de la obra medieval Pánfilus, donde se trata de que Pánfilus ama a Galatea, a quien
y acude entonces para lograr concretar su amor con Venus, pero esta diosa realmente le recomienda ir con una vieja que lo ayudará. En este caso, la adaptación que hace el arcipreste de Hita básicamente se trata de una vieja que convence a Galatea para que Pánfilo obtenga la virginidad de esta, a pesar de los lamentos de la Galatea y las disculpas que presenta esta anciana. Por cierto, esta obra de Pamphilus de Amore, esta obra se basa en Pamphilus de Amore, una obra de Ovidio, y que obviamente también junto con la de Trotaconventos son un antecedente para la Celestina. Toca entonces ahora hablar de la Celestina, que es la primera tragicomedia del mundo, por cierto, escrita en esta época medieval de forma anónima. Sin embargo, la obra, como presenta como un hombre, en este caso Calixto, convence a Melibea por medio de una mujer, en el mismo caso de Trotaconventos, para que tengan relaciones prematrimoniales, se basa, como les decía, en Pánfilos. Y como no obtienen un castigo, un lector años más tarde, que sería Fernando de Rojas, encuentra que no es una obra ética, que no debería publicarse, porque está dejando el sexo prematrimonial sin un castigo divino. Así que él decide intervenir en la obra, adaptarla y republicarla con un final trágico, donde ya sea castigada precisamente esta acción. Y es por eso que se convierte en la primera tragicomedia del mundo. Y por último, el libro del buen amor también incluye una obra llamada La batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que no es más que una parodia entre la lujuria y la castidad. En esta época medieval también sería importante hablar acerca de la poesía mística, un género literario popular en aquella época donde se aborda el amor como una relación espiritual entre el individuo y Dios. Este tipo de poesía describe el amor como una fuerza poderosa que puede transformar a la persona. Algunos autores de esta época, de este estilo, también son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Ambos llegaban incluso a descripciones bastante eróticas para ser un tipo de poesía religiosa, la verdad. Sin embargo, debo aclarar que estos dos autores, ¿verdad?, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, son del siglo XVI, por lo tanto encajan más como autores del siglo de oro que como la Edad Media. Pero esto me lleva ya como una especie de introducción y de relación con el siguiente tema, que es cómo se abordaba el amor en la literatura renacentista. La literatura del Renacimiento vio una reevaluación de los valores y la forma del amor como un enfoque más individual y cerca del autoconocimiento. La poesía del soneto, un género popular durante aquella época, se convirtió en un medio para expresar sentimientos amorosos y reflexionar sobre el amor y la vida. Uno de los autores más famosos durante aquella época fue William Shakespeare, uno de los escritores más destacados de aquel momento, quien exploró el amor en muchas de las obras, incluyendo, por ejemplo, Romeo y Julieta, como un amor trágico, Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. El amor trágico, los conflictos familiares y la pasión desenfrenada son temas que abordó este autor en muchas de sus obras. También en esta época del Renacimiento se incluyó el género de la novela cortesana, que abordaba historias de amor cortés y la corte amorosa. Recordemos que aquí novela era un sinónimo de cuento otra vez, por lo que destacan cuentos de contenido casi erótico como el Decamerón de Boccaccio. También tenemos la poesía petrarquista, o sea, de Petrarca, una forma de poesía que surgió en esta época del Renacimiento italiano y exaltaba el amor platónico y la devoción hacia un amado inalcanzable. También tenemos en esta época la obra El elogio a la locura de Erasmo, de quien ya he hablado bastante antes, donde se explica cómo el amor es tan ilógico que solamente la diosa locura podría habérselo dado al ser humano. En esta literatura renacentista también se abordaron temas como el amor a la patria, la lealtad y el sacrificio en historias también de caballería y aventuras épicas.
como por ejemplo Don Quijote de la Mancha. El amor y la sexualidad fueron temas controvertidos en esta literatura y a menudo se trataron de manera ambigua o sutil. Queda ahora pegar un gran salto y comenzar a hablar más de la literatura moderna, donde vamos a abarcar varios siglos a la vez. Vale la pena aclarar que en la literatura moderna se vio la ampliación de la forma y el contenido en la exploración del amor y sus relaciones. Por ejemplo, con poetas como Yeats y como Eliot, que se centraron en el amor como un tema recurrente, pero también en su potencial para causar sufrimiento y desesperación. Por ejemplo, en la novela moderna como Desintegración de Wallace o En un lugar solitario de Ernest Hemingway se abordó el amor y las relaciones de manera más introspectiva y psicológica. El cuento corto moderno, con escritores como Mansfield o Joyce, explora el amor y las relaciones en formas breves y concisas, a menudo con un toque de ironía o desencanto. Esta literatura moderna también abordó temas como el amor no correspondido, el amor a distancia, la infidelidad y el divorcio. Un ejemplo de esto es la novela Martina de Cindy Polanco, publicada precisamente en la editorial Kazam A. Pero también vale la pena hablar de los nuevos enfoques del amor, bueno, no nuevos, pero un abordaje más moderno, con obras feministas y LGBTQ+, también hicieron su aparición en esta época de la literatura moderna y exploran formas no tradicionales de amor y relaciones. Dentro de este grupo podríamos hablar, por ejemplo, de poesía erótica. Aclaro acá que no toda la poesía erótica necesariamente tiene que ser LGBTQ, ¿verdad? Sino que puede ser también, bueno, tradicional. Quiero decir que no es simplemente exclusiva de este grupo. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, son los poemas En mis sueños, poesía para descubrir, de Paola Vázquez, también un libro publicado por la editorial Kazam A. Concretamente, en el caso de Latinoamérica, vale la pena detenernos un poco y abordar una nueva perspectiva acerca de relaciones amorosas muy famosas o que tiene algún caso interesante que comentar. Por ejemplo, la relación entre Gabriela Mistral y su secretaria y representante Doris Dana, la cual se mantuvo en secreto durante muchos años, obviamente porque en la época pues era mal visto, digámoslo así, una relación lésbica, y entonces trataron de ocultarla durante toda su vida. Otra relación relevante e interesante de comentar, digámoslo así, es la que existió entre Jorge Luis Borges y María Kodama. Yo sabía de esta relación porque Kodama heredó los derechos de autor de Borges y bueno, ha sido una gran defensora de la obra de su ex esposo, pero lo que no sabía era la gran diferencia de edad entre ellos. Investigando para este podcast encontré que la relación comenzó cuando él tenía 54 y ella 16 años. La verdad, bueno, hay que criticarlo, la verdad es que básicamente era una relación pedófila, bueno, sin él básicamente lo era, así que bueno, es un factor que yo desconocía de este autor y que bueno, pues la verdad es que no lo deja tan bien parado, pero en fin. Tenemos también la relación entre Julio Cortázar y Carol Dunlop, ¿verdad? Su última esposa, quienes tenían una relación muy interesante, muy bonita, y por cierto, al final de sus vidas, cuando Carol me parece que ya tenía cáncer, decidieron hacer un viaje por Francia y las notas de ese viaje, compartidas por los dos, formaron el libro que ahora podemos encontrar, que se llama Los autonautas en la cosmopista. Es un bonito libro, interesante, y sobre todo pues la relación de amor entre los dos autores es muy interesante ahí. Y también vale comentar el caso de Octavio Paz y Elena Garro. Esta última fue una guionista, periodista, dramaturga, cuentista, novelista, e incluso se llega a afirmar que fue una de las fundadoras del realismo mágico. Lo quería comentar porque es un caso muy conocido y del cual se discute mucho en México, por ejemplo, cómo Octavio Paz
durante toda su vida opacó intencionalmente a su esposa como una autora, y muchos críticos actuales incluso llegan a decir que ella era mejor escritora que Octavio Paz, pero que por el machismo y toda la sociedad patriarcal no llegó a destacar tanto como su esposo. En general, pues la literatura moderna ha expandido la percepción del amor y las relaciones, y lo aborda desde la perspectiva más compleja y variada. Espero que les haya gustado este segundo episodio de la quinta temporada. En lo personal aprendí bastante, como el caso de Borges, que les digo que todavía me deja pensando. Pero bueno, si les pareció, si les gustó, coméntenlo, compártanlo por favor con sus amigos y familiares. Mi nombre es Javier Martínez y les recuerdo que están las ofertas de la editorial Kazam A en cuanto a poesía para aprovechar este Día del Cariño. Nos pueden seguir en @KazamA en Facebook, Twitter e Instagram, así como también en TikTok, donde estamos como Editorial Kazam A. Y por favor, no olviden seguir a nuestros patrocinadores, pues la misma Editorial Kazam A, así como 1900 Radio en Línea. Les recuerdo también que temporadas anteriores las pueden encontrar como blog en la página de Kazam A, y que los enlaces a varios de los libros mencionados acá los encontrarán en la descripción. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Kazam A encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @KazamA.